Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Gracias que nos acompaña como todas las semanas aquí a través del canal del Congreso. Buenas noches en cualquiera de los 3 días en que nos pueda ver o que nos quiera ver. Lunes, empezamos hoy miércoles, sería lunes, domingo y lunes. En cualquiera de los 3 días, gracias que nos acompaña. Se vino un tema de repente, no tanto inesperadamente, porque venía midiéndose en función de lo que en Baja California y San Luis Potosí habían determinado algunos grupos para marcar una inconstitucionalidad respecto a una decisión interna tomada por los congresos locales que tiene que ver con el aborto. En sentido estricto es eso, pero hay un conjunto de argumentos que son los que lo llevan a la Corte. Exactamente qué estamos discutiendo, qué fue lo que pasó. Ese es el objetivo del programa de este día, hablar de este tema que inevitablemente, por más que se hable de que si es un asunto legal, no legal, que si hicieron bien o no hicieron bien en presentarlo, que si es nacional, si no es nacional, el tema al final me parece que acabó siendo, a querer o no, el aborto. Entonces, pues serán los 2 terrenos en que discutamos hoy con los legisladores. Le queremos agradecer a la diputada Rosario Brindis Álvarez, ella es de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Verde Ecologista, es diputada aquí por el Distrito Federal. Rosario, gracias, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto. También con nosotros el senador Sergio Álvarez Mata, de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Acción Nacional por el Estado de Morelos. Gracias, senador, bienvenido. A ti, Javier, muchas gracias. Y también muchas gracias al senador Pablo Gómez Álvarez, secretario de la Comisión de Estudios Legislativos por el Distrito Federal. Es senador, como usted lo sabe, del PRD. Pablo, es un gusto. Gracias. Hola, ¿cómo estás? A ver, empezamos, Pablo. ¿Qué se está discutiendo? O bueno, perdón, que ya se discutió, ¿no? Porque ya se decidió. ¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿En qué estamos? ¿Por qué salió el tema así como tan intempestivamente? A ver. Baja California y San Luis Potosí tienen en la Constitución un derecho que dice el derecho a la vida desde la concepción, desde la fecundación, vamos a suponer que es lo mismo, hasta la muerte. Entonces se objeta esta formulación constitucional de estos 2 estados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte tarda en hacer un proyecto, el ministro instructor hace finalmente el proyecto, lo presenta al Pleno, en la que, según su opinión, estas 2 proposiciones constitucionales de estos 2 estados son contrarios o violan los derechos fundamentales de las mujeres. Entonces viene el debate en la Corte, finalmente se vota en favor del proyecto que declara inconstitucional estos dos declaraciones de las constituciones locales de Baja California y San Luis Potosí, votan 7 de los 11. Sí, a ver, una cosa, Pablo, ¿por qué tienen que ser 8? Los otros 4, espérame un tantito, los otros 4 votan en favor de la constitucionalidad, o sea, en contra del proyecto del ministro ponente. ¿Por qué se necesitan 8? No hay un porqué, es que la Constitución dice que deben ser 8. Punto. No hay una mayoría de 6-5. Bueno, no es mayoría, es 8 votos. Voten los que voten. Tiene que haber 8 votos para declarar una norma inconstitucional. Entonces, la mayoría de la Corte considera que es inconstitucional, la mayoría de 7 de 11, pero como no alcanza 8, no se puede hacer una declaratoria de inconstitucionalidad. Ahora, lo relevante no es la inconstitucionalidad o no de estos 2 preceptos. Lo relevante es que al declararse que la vida se produce en el momento de la concepción, cuando un espermatozoide entra en un óvulo y lo fecunda, ese espermatozoide puede estar en cualquier parte del conducto que va del ovario hasta el útero, se puede quedar a medio camino
puede hacerse un embarazo extrauterino que mate a una mujer. Sacarlo es un atentado contra la vida, porque ya hay vida ahí. No tiene que implantarse en el útero, no tiene que crearse allí, empezarse a crear un organismo implantado y tal, no. Entonces, esta es una concepción de orden teológico, no es basado en la ciencia. El Estado laico debe respetar puntualmente la teología o todas las teologías, todas las creencias religiosas. En ningún momento debe combatir, creo yo, esas concepciones religiosas, pero debe estar al margen de las mismas. Introducir en el orden jurídico nacional criterios teológicos es contrario al Estado laico. Si el Estado no pone distancia de esas concepciones muy respetables, que son las teológicas, las religiosas, entonces pues se vuelve un Estado religioso, un Estado confesional que no queremos, ¿no? México tomó una decisión en el siglo XIX de ser un Estado estrictamente laico, respetuoso de las religiones, y no puede asumir conceptos religiosos. ¿Qué es lo que tenemos que asumir? Derechos de las mujeres, a disponer de su propio cuerpo, tomar sus propias decisiones, decidir cuántos hijos van a tener, el espaciamiento de los mismos, como dice el artículo 4 de la Constitución, derechos modernos, derechos contemporáneos, derechos humanos, derechos fundamentales que no deben hacerse a un lado porque existan concepciones que son muy respetables, pero que el Estado de ninguna manera puede abrazar. A ver, senador, ¿cómo ves el punto de partida? Sobre todo, creo que a mí me queda claro que se discutió, o sea, cuál era el asunto, cuál era el centro, el eje del asunto en la Corte estos días. Pero a ver, ¿cómo ves el asunto y qué tanto, te pregunto, los ministros de la Corte, pudieron haber estado bajo la idea de interpretaciones, conocimiento de las leyes, y qué tanto inevitablemente pudo haber algo de lo que ellos piensan de la vida misma que acaba vaciándose a querer o no en sus decisiones? ¿Qué ves de todo esto, senador? Claro, Javier, muchísimas gracias por el planteamiento. Yo quisiera antes adicionar a la información que ya dio el senador Pablo Gómez, que no solo se trata del caso de Baja California y San Luis Potosí como estados en la República que introdujeron reformas constitucionales para introducir este concepto de la vida desde el momento de la Constitución hasta la muerte. Hay 16 estados de la República más, es decir, en total 18 estados de la República que en los últimos años introdujeron esta reforma, de las cuales hay acciones de inconstitucionalidad que la Corte tiene en estudio, de las cuales se ha discutido el día de ayer y antier y anteantier el caso de Baja California. Se discutirá seguramente mañana el de San Luis y posiblemente hubiera otras acciones de inconstitucionalidad al respecto. Presuponemos, senador, que con San Luis pasará lo mismo que Por con Baja supuesto, California. podríamos presumir que va a suceder lo mismo, pero yo lo que quiero es ampliar que no solo se trata de 2 estados de la República, sino hay 16 estados de la República más que introdujeron esta reforma constitucional. Yo creo que los ministros de la Corte han sido muy cuidadosos en la discusión, aun cuando 7 de ellos se pronunciaron en el sentido de la ponencia del ministro Franco de declarar inconstitucional la reforma en los estados. Uno de los argumentos era porque no tenían facultad los estados para ampliar los derechos humanos, toda vez que el tema de los derechos humanos consideraban algunos de los ministros en sus exposiciones, de los 7 que estuvieron a favor, que esto es una materia de la Constitución General de la República. Por lo menos en los argumentos de algunos de los ministros, estas reflexiones fueron puestas para apoyar esta resolución de la acción de inconstitucionalidad, que si bien es cierto no alcanzó el número de 8 votos, que es los que establece la Constitución para aprobar una acción de inconstitucionalidad, el resultado fue una desestimación
lo cual significa que prevalece el texto constitucional reformado en este Estado de la República y, por supuesto, en el resto de los estados de la República que hicieron esta reforma. Yo creo que en el debate... Perdón, senador, ¿no hay necesidad de discutir si hubiera acciones similares Estado por Estado? Yo creo que lo no, va a no hacer cada la Estado Corte. tiene su dinámica o su exposición de motivos. Yo creo que lo va a hacer, a final de cuentas, como, si bien es cierto, no prevalece un texto idéntico en todas las constituciones locales, pero tiene la misma orientación, seguramente, dependiendo de todos estos estados de la República, el número de acciones inconstitucionales que se hayan presentado, tendrá que resolver cada una de ellas. Por supuesto, después ya de este debate será mucho más rápido el proceso que se siga y podríamos considerar que sería en el mismo sentido de desestimar la acción de declarar inconstitucional dicha reforma. Yo creo que no se agota en esta discusión de los ministros el tema de fondo que tiene que ver si la Constitución local o las constituciones locales entran en contradicción o rebasan sus atribuciones respecto a la Constitución General de la República, y el tema sigue vigente en cuanto no hay una precisión en el texto constitucional de manera expresa de cuándo empieza la vida y cuándo termina la vida, salvo el caso de los estados de la República que ya se pronunciaron en ese sentido y que son el número que ya lo Pero perdón, mencioné. la Constitución debe decir en qué momento hay vida y en qué momento hay vida, porque en qué momento no, eso es muy fácil saberlo, ¿no? Debe decirlo un texto constitucional. Hay un antecedente que es el del Pacto de San José, en donde, si bien es cierto, México tiene una declaración interpretativa, en el Pacto de San José, que es un tratado internacional, ¿sí?, se hace expresamente... Pero eso no rige para México. En el reconocimiento México, de los esa derechos parte humanos. no. Y Esa por, parte eso, no. por eso hice la advertencia que hay una, No, esa parte que hay una declaración interpretativa al respecto, ¿sí?, que el presidente de la República, y esto es otro tema de otra discusión que está en el mismo tema, ¿sí?, y que tendremos que procesar dentro del Senado. Pero a lo que voy Sí, es porque el lo siguiente, presidente metió el tema, ¿no? Si hay un antecedente en un tratado internacional en donde se contempla como derecho humano la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte, por supuesto. Pero no firmado por México, esa parte. Lo firma México y México pone una reserva interpretativa. En No función reconoce de esa la parte. legislación de los estados, la particular de cada uno de los estados. Yo creo que no es de cada estado de la República, sino de cada estado que suscribe ese pacto. Claro, claro. Entonces, el tema sigue siendo un tema de debate. Por supuesto, cuando entramos a ese terreno, casi involuntariamente tenemos que entrar, o voluntariamente tenemos que entrar al tema de la discusión del aborto. Yo creo que son dos temas muy controversiales en un país tan heterogéneo y tan plural, en donde hay posturas en un sentido y en otro. Yo no afirmaría y me quedaría con la expresión absoluta de que hacer una incorporación de esta naturaleza es una situación eminentemente teológica, Sí. porque también es una discusión de carácter filosófica, ¿sí?, aunque es un terreno todavía más complicado, ¿sí?, y pudiese suscitar mucho más polémica, también es una discusión de carácter científica, ¿sí?, que yo se la dejo a los científicos, ¿sí?, pero que también dentro de las diferentes investigaciones se han dado argumentaciones en un sentido y en otro. Ahora, la realidad que nos reta dentro de un Estado laico a resolver los problemas que a diario vivimos, pues tenemos que abordarla de alguna manera con mucha atingencia, en el sentido de qué hacemos cuando se presentan casos tan puntuales como el que señala el senador Pablo Gómez de una implantación extrauterina, es decir, en las trompas de falopio, ¿se llama? Así se llamaba el Se que... llamaba, ¿no? Perdón. El doctor Falopio. Allá vamos, diputada, allá vamos. Pero es correcto, o sea, es una implantación extrauterina, no está en el útero. Entonces, obviamente, igual viene el tema y la preocupación para mucho en el caso de los embarazos no deseados, en el caso de las violaciones y cantidad de situaciones que, por supuesto, no podemos resolverlas en la Constitución. Yo te puedo poner el caso del estado de Morelos, en donde se hizo esta reforma, y tengo que fue el primer estado de la República que introdujo esta reforma constitucional. No se modificó el Código Penal para hacer más graves las penas, ¿sí?, a las mujeres que se encontraban en esta situación, sino se adoptaron otro tipo de criterios para abordar esta problemática, como es el tema de la orientación o de la atención médica,
otro tipo de medidas, pero menos las de carácter penal. Ya estaban porque vigentes. En el estado de Morelos... Ya estaban vigentes. En el estado de Morelos hay más causales, digamos, de excluyentes de penalización del aborto, ¿sí?, que en algunos otros estados. Hubo una reforma también que se introdujeron hasta 5 o 6 causales diferentes para considerar el aborto. Entonces, en ese contexto, a mí me parece que la mayoría de los estados, si bien es cierto se lleva a cabo una reforma, no se modifican los códigos penales para, ¿sí?, penalizar absolutamente el aborto. Bueno, a ver, Rosario, es un asunto de mujeres fundamentalmente, ¿no? Sí, pero fíjate que hay que tomarlo con mucha precaución. Sí. A ver, antes de que nos digas, déjame plantearte un asunto. Acabé pensando en el gobierno de la Ciudad de México y en lo que pasó en la Ciudad de México, y lo digo como es decir, lo he investigado y lo he visto. Aquí no enloqueció nadie con el asunto de la aceptación de la suspensión del embarazo, como le dicen a las 12 semanas, ¿no? O antes. O sea, como que... Interrupción, no se suspende, se interrumpe. Sí, se interrumpe, claro, se acaba, no se suspende, sí. No se posterga, pues. No, se interrumpe. No se puede. Y me da la impresión de que la experiencia en la Ciudad de México, no sé si es extendible a otros estados, porque también se conjuntan las cosas que dice el senador, pero es una experiencia muy interesante con características internacionales, muy reconocida en función de los procesos de conciencia que se generan en las mujeres, en los hombres, en la sociedad misma, ¿no? Te lo pongo como ejemplo para que venga lo que piensas. A mí me parece que sí hubo personas y sí hubo partes de la sociedad y demás que sí tuvieron una connotación negativa hacia lo que pasó en la Ciudad de México. Sí. Sin embargo, no es el tema que nos ha abordado y a mí me interesa mucho retomar estas líneas. A mí me parece que la Suprema Corte de Justicia hizo su trabajo y lo hizo bien. Hicieron una interpretación constitucional conforme a derecho en cuanto a si sí se aceptaba o no la introducción de un derecho humano dentro de una constitución local, donde la mayoría del Congreso votó a favor, dando como conclusión que 7 ministros dicen que es inconstitucional y los otros 4 dicen que no. Por la falta de votos se dice que, bueno, no se puede dictaminar como inconstitucional y siguen estas medidas en los estados. Entonces el procedimiento se cumplió cabalmente y me parece que si nos metiéramos a los temas de fondo, ni un lado ni el otro de los que se dicen a favor y en contra del aborto estarían de acuerdo en cómo o qué apreciaciones, inclusive aquellos ministros que pudieron votar en contra de que se diera la inconstitucionalidad en los estados, dicen en sus argumentos por cuestiones personales o de creencias o demás. Entonces los ministros hicieron su trabajo conforme a lo que a ellos les toca. Ahora, si tocamos el tema del aborto, eso ya es otra historia. El tema del aborto, a mí me parece que el aborto es un tema que sí concierne a las mujeres, pero también a los hombres en la sociedad. Sí, por supuesto. A mí me parece también que el llegar a un aborto para una mujer debe de ser una medida extrema, con un extremo dolor, ¿sí? Porque a lo mejor, como dicen, antes de las 12 semanas no se tienen consecuencias físicas. No lo sé, no te lo puedo decir, no soy experta, pero sí se tienen consecuencias psicológicas muchas veces y hasta espirituales para aquellas personas que profesen alguna u otra religión, culto o cualquier movimiento que haya. Si nos metemos a la parte teológica, pues en nuestro país hay diversidad religiosa, se tiene que respetar la diversidad que existe y me parece que si no todos los cultos y las religiones que existen en nuestro país, ya sea mayoritaria o minoritariamente, respetan el derecho a la vida. Cuando llegamos a la discusión de determinar cuándo un embrión o cuándo es vida o no es vida, semanas, días, meses, hay incluso religiones que dicen que se introduce el alma. Antes lo decía la católica ya dijo, es desde que se hace, desde que comienza el proceso. No lo sabemos, lo que sí sabemos con certeza es que la vida o el procedimiento para ser humano comienza con este proceso que es el esperma dentro del óvulo. Ya si viene el alma, si en otra religión viene el hombre y si es para, como decía Aristóteles, ¿no? Él hasta hacía decía, para los hombres es 40 días que se vuelva humano y para las mujeres 90, ¿no? Él no era ni San Agustín. Sí. Él no era ni equitativo en cuanto a equidad de género, ¿no? Que hoy ya tenemos en esta sociedad y se habla mucho de ello. Me parece a mí que hay que tocar el tema de cómo no llegar al aborto, no cómo facilitarlo, para que sea una medida, como en China, es una medida de prevención.
Prevención de natalidad. A mí no me parece que ninguna mujer quiera llegar a ese procedimiento. Existen cosas previas y debe el Estado preocuparse por la educación. Un tema al que no se le apuesta en este país. Una educación sexual, una educación reproductiva. Paréntesis, como secretaria de la Comisión de Presupuesto veo el presupuesto y la educación viene muy castigada como todos los años. ¿Sí? A ver, Rosario, déjame plantearte. Digamos, pongo mucho el caso de Baja California porque lo he seguido, y hay un número alto de embarazos no deseados, de hechos violentos, violación. Está el caso de la niña, luego ya adolescente, ya ahora adulta, Leslie, ¿recuerdan aquel caso? Sí, claro. En donde, tenía 13 años. Sí, en donde creo que aquí es el asunto. ¿Cómo hacerle para que en esos estados no entremos con la decisión de hoy, con la ratificación de la decisión de hoy, para que no entremos en una criminalización de las mujeres en circunstancias de esta naturaleza? Porque si se da, Leslie con legislación o sin legislación, casi hubiera vivido lo mismo, ¿eh? A mí me parece que la penalización contra las mujeres al hacer este acto es todavía agregarle más pena a lo que puede ser el aborto. Por supuesto, no a la penalización de las mujeres por llevar a cabo este acto tan extremo, ¿sí? Somos una sociedad, los mexicanos, en que tomamos las riendas de los casos ya cuando están al final. Vamos a agarrar a los capos ya cuando son poderosísimos. Vamos a ir contra el aborto ya cuando hay muchas mujeres que no tienen la educación para saber cómo no embarazarse, cómo no reproducirse y cómo tener una planeación familiar. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar los problemas desde la raíz, sin meternos en cosas teológicas ni mucho menos, pero poner en el tema del aborto, ya no de lo que se está resolviendo, poner al aborto como a la mano para que se pueda llevar a cabo y para que pueda, como sucedió en la Ciudad de México, para que pueda llevarse a cabo como haciendo énfasis en que la mujer es la decisión de la mujer y dejen a la mujer hacer sus decisiones, pues ojalá dejen a la mujer tomar sus decisiones en todos los ámbitos, y en cuestiones de embarazo siempre hay dos personas involucradas, no solo es la mujer. Te pregunto, ¿tienes la impresión de que se alienta el aborto en el caso de la Ciudad de México? Tengo la impresión porque simple y sencillamente hay que prender el radio. Hoy es un anuncio que como si estuvieran anunciando chicles, ¿sí? Vengan a una clínica para terminar con el procedimiento y te dan los teléfonos y lo ponen muy a la mano. Cuando una sociedad todavía hace esas herramientas, es lo que se dice, lo que no está prohibido está permitido. Y ahora ya no solo está permitido, sino hasta puede llegar a ser bien visto. Entonces, independientemente de los valores que cada uno de nosotros maneje, que la sociedad, que los teólogos, que los religiosos, que cualquier religión, a mí me parece que es un procedimiento y está comprobado, no es algo que yo estoy inventando. Tiene consecuencias físicas, psicológicas y hasta espirituales para aquellos que sigan algún tipo de espiritualidad. A ver, Pablo, es una discusión, también me da la impresión, de muchos países, ¿no? Que no acaba por resolverse. Digamos, ¿podría haber un modelo de país o un modelo de alguna nación que hubiera creado condiciones que ayudara un poco como a abrir los terrenos, a tener más claridad? No, hay países que resolvieron esto desde hace muchísimos años, ¿no? Desde principios del siglo XX establecieron simplemente el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, podían acudir al aborto y desde entonces acá no ha habido ningún problema, el asunto está completamente resuelto. Hay países como en Italia, que fue muy cuestionada esta ley del Parlamento. Sí. La Iglesia y los conservadores pidieron un referéndum, se votó 68% a favor de la ley que permite el aborto, y desde entonces ocurrió hace más de 30 años. No se ha vuelto a generar ninguna crisis sobre esto. Italia, que es un país muy católico, donde está la sede de la Iglesia Católica, del pontífice máximo de la Iglesia. Todo depende. En Estados Unidos, en un estado, el primer estado de la Unión Americana, se estableció el derecho a poder abortar, se quitó del Código Penal, tal. Y desde entonces sigue ahí y nadie ha vuelto a discutir en ese estado. Pero hay otros estados donde sube y baja la cosa. Sí, claro. México va a ser así. México es un país que no tiene todavía una situación que permita
superar ciertos conflictos y ciertos enfrentamientos donde hay valores morales y valores religiosos en juego por la natural vía republicana y democrática. Nosotros nunca nos damos por vencidos en esos terrenos, ¿no? O sea, no puede ser. Entonces, Y también otros, en la nunca Ciudad se de dan México, por vencidos. en la Ciudad de México hemos optado por una mayoría muy consistente que dice: las mujeres tienen derechos, sus derechos, entre otros, son disponer de su cuerpo con libertad. Nadie debe ir a la cárcel por abortar. Es una monstruosidad que una mujer que aborta tenga que ir a la cárcel a compurgar una pena, cuando de por sí probablemente haya sido una pena tomar la decisión de abortar. En algunos casos, quizá en otros no. Yo pienso que esta realización de valores que tiene que ver con los derechos fundamentales es mucho más importante, mucho más trascendente y de mucho mayor valor que lo que en un momento puede ser un criterio religioso, que es válido y también respetable, pero que no debe, por ser religioso, imponerse sobre el conjunto de la sociedad. El Estado no tiene derecho a llevar a la cárcel a nadie porque tenga la necesidad de abortar. Entonces, cuando tú pones en la Constitución de un Estado que el Estado está obligado a respetar la vida desde la concepción, o sea, la fecundación, hasta la muerte, quiere decir que el Estado tiene que perseguir la práctica del aborto y lo único que puede hacer, es a lo que tú te refieres, es perdonarles el aborto a algunas mujeres bajo ciertas circunstancias. Cuando hay una violación, cuando se ponga en peligro la vida de la mujer, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, se las perdonas, pero son delincuentes. Nosotros en el Distrito Federal tomamos otra vía. También se nos propuso eso en la Asamblea Legislativa. Se nos dijo, vamos a ampliar las eximientes de responsabilidad, ¿no? Sí. Algunos que pueden cometer el delito, pero se las perdonamos, como era en España, cuando ponga en peligro ya no la vida, sino la integridad psíquica, la salud mental de la mujer. Y la gente iba al aborto declarándose posible desequilibrada mental si tenía al producto, ¿no? Es una cosa vergonzosa, vergonzosa. ¿Qué hicimos en la Ciudad de México? Desechamos todas esas iniciativas que iban a legalizar el aborto, pero perdonándoles el delito a las mujeres. Para decir, no hay delito, punto. ¿Por qué 12 semanas? Porque es lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda para que los médicos no realicen un aborto después de las 12 semanas, porque eso puede poner en peligro la salud de la mujer. Y del niño. Pero no, vamos a la salud del niño, ¿de qué hablas? Vámonos. Es otra cosa. De la mujer. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Es una prescripción de orden médico para evitar que los médicos lo hagan después de las 12 semanas. Y si una mujer lo quiere hacer, lo puede hacer antes de las 12. Pero nadie anuncia en el gobierno aquí, ¿eh? No. Vaya usted a un hospital público, no. Esos son establecimientos particulares. Privadas, por supuesto, porque también hay pero mucho esos dinero establecimientos atrás de esto, particulares, antes de la legalización del aborto en la Ciudad de México, la no criminalización, la no persecución, la no declaración como delito del aborto, el reconocimiento del pleno derecho de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo y su capacidad de procreación y su realización como procreadora, antes de eso también se anunciaban, nada más que había muchas clandestinas. Sí, flyers. Entonces no eran médicos, Sí. Y entonces hacían una serie de abortos y entonces las mujeres llegaban a los hospitales públicos con una infección ya generalizada porque les habían causado daño en esos establecimientos
Y este es otro motivo para el cual hemos legalizado el aborto en la Ciudad de México. Acabar con la práctica clandestina del aborto para terminar con los daños a la salud que se le hacían a muchas mujeres. Y hemos tenido enorme éxito. Y fíjense bien, no es cuestión de pedirlo nada más, hay requisitos, requisitos elementales. Ahora bien, de más de un tercio de las solicitudes en los centros hospitalarios públicos de la ciudad para realizar abortos no se aceptan porque están fuera de norma, fuera de tiempo, edad, todo. O sea, se cumple específicamente la ley y los hospitales privados que realizan abortos siempre lo han hecho, no de ahora, sino de siempre. No reportan. ¿Sabes por qué no reportan? Es una cosa chistosa esto. Porque el secretario de Salud, que es el que los controla, federal, no les exige que den el reporte. Porque el PAN está en contra de la práctica del aborto y lo que quiere es que no se vea. Miren, ustedes los del PAN están en contra del aborto, no porque en realidad estén en contra del aborto, sino porque lo que buscan es que, habiendo abortos, no se vean, estén en segundo plano. Y última cosa para aquí la diputada, nadie está a favor del aborto. Qué bueno que lo aclaramos hay así. quienes están en contra de la despenalización, pero a favor de que alguien aborte nadie está. Qué bueno que lo podamos decir Nadie así. está más que los que hacen negocios en la esfera privada de la medicina que ustedes toleran y no controlan. Oye, Pablo, y agrego que la verdad ahí sí creo que eso es importante, siempre han hecho negocio. Lo que pasa es que ahora tienen más capacidad Siempre de lo han maniobra. hecho Ahora ya es legal. y nunca claro. ninguna autoridad sanitaria los ha controlado, porque está la autoridad en el negocio o porque, como en el caso del PAN, no es que no quieran, porque saben que es imposible acabar con los abortos. Lo que no quieren es que se vea. A ver, senador, adelante. por supuesto Pero que es no que puedo ahora sí que favor. por alusiones. Sí, No puedo aceptar este Ahí voy, argumento Rosario, espera. viniendo del senador Pablo Gómez como una interpretación de qué pensamos o qué hacemos dentro del PAN. Al final de cuentas es una especulación. Pero Toda bueno, la derecha del mundo piensa yo así. lo que sí puedo afirmar y asegurar es que el tema central ha sido hablar no en contra o a favor del aborto, sino hablar a favor de la vida. De hecho, el texto o la redacción de los textos constitucionales en cada uno de los estados de la República habla sobre el reconocimiento. ¿Por qué? Porque la Constitución es una carta de declaración de principios y de derechos en el cual lo que se hace es un reconocimiento a cuáles son los derechos fundamentales de la persona, y ahora, con la nueva reforma constitucional, se da un giro muy importante en nuestra Constitución. Entonces, lo que se hace es un reconocimiento a favor de la vida, ¿sí?, a partir del momento de la concepción hasta la muerte. Lo que no trae necesariamente consigo, o no debería traer necesariamente consigo, una actitud de criminalización de manera automática y directa a esta reforma. Al contrario, dada la realidad que hoy vivimos y la cantidad de situaciones complejas que vive la sociedad, por situaciones económicas, por situaciones de desintegración familiar, por situaciones de salud, etcétera, lo que se busca con esta reforma, y en Acción Nacional está en su declaración de principios, el reconocimiento del derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte, pero en ninguna disposición existe hoy en día en nuestras declaraciones o en nuestros programas legislativos, ¿sí?, que tengamos nosotros que aumentar las penas o que veamos nosotros aumentar las penas a las mujeres que aborten o quienes contribuyen o colaboran en el proceso de este acto de suprimir la vida a un ser en concepción. ¿Para qué quieres aumentarlas si ya son muy altas? Si no queremos. Ya son muy altas. Es más, lo que se ha hecho es un ¿Por qué no las planteamiento de otras medidas alternas para abordar el problema que hoy en día se vive en relación a quienes en una extrema situación
se ven en una situación de interrumpir el embarazo. Y se han hecho propuestas que van orientadas hacia temas de políticas públicas de salud, lo que es la orientación, lo que es la atención psicológica inclusive. A mí me parece, y yo estoy convencido, ¿sí?, de que una reforma de esta naturaleza no tiene que traer consigo ni incrementar las penas, ni mucho menos los tipos penales. ¿Sí? Al contrario. Ya están. Y desde mucho tiempo Claro. han estado. Si tiene siglos desde eso. antes de que el De PAN que fuera existiera el gobierno. PAN. Por supuesto. De que existiera el Así PAN. es. Y estamos evolucionando nosotros en el tema de los derechos humanos, ¿sí? Y la exigencia del derecho a la vida no trae consigo, y lo dijo ayer el ministro Sergio Aguirre Anguiano, en ninguna parte del mundo ni en ninguna legislación existe el derecho a abortar. No ese es el planteamiento, ¿sí?, de que se reconozca un derecho a abortar o una penalización o una tipificación a quien aborta. Al contrario, se trata de hacer un reconocimiento a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte. ¿Para qué? También, ¿Para qué? ¿Para qué? Por ¿Para supuesto, perseguir el aborto? No, claro que no. Claro que sí. Claro que no. Entonces, ¿para qué Al lo ponen? contrario, ¿eh? ¿Para qué lo ponen? Bueno, en este caso, para La exigir Constitución no es un libro de políticas teología. públicas. No es un libro de teología, por Ni supuesto. de ciencia, ni de biología. No, la Constitución es un documento, una carta magna de reconocimiento de los derechos fundamentales de las Correcto. personas. A ver. Poner en contraposición los derechos preferentes de la mujer, los derechos preferentes reproductivos de la mujer al derecho a la vida, me parece que también es una falsa discusión. A ver, ¿el momento de la concepción cuál es? El momento de la fecundación del esperma al óvulo. Correcto. En ese momento tenemos un espermatozoide que ingresa en un óvulo y genera un proceso biológico. Eso está protegido por la Constitución de Baja California, San Luis Potosí. Sí. Atentar contra este proceso es atentar contra la vida, Sí. según esas constituciones, ¿no? Sí. Bueno, ahora, la inmensa mayoría de estas fecundaciones se desechan de forma natural, sin que nos demos cuenta. Sí, La mujer tampoco se da cuenta, nadie se da cuenta. así es. Miles de millones al día en el mundo. Igual sucede en la Por eso, fisiología en el mundo. del hombre, ¿no? Pero ahí hay vida, hay vida. Hay espermatozoides espérame, que son ahí hay millones vida que que está vieron. protegida por la Constitución, pero no la puedes proteger, ¿no? Porque la biología es necia, no te va a pedir permiso. Claro, Ahora, tampoco. a ver, espérame. Me parece que eso es A un ver, falso debate. No, es que ¿por Es qué como lo una pones muerte. en la Constitución? A ver. Si no es un tratado de biología y mucho menos un texto de teología. Pero es una declaración de principios Por eso, de derechos humanos. esas células tienen ya derechos. Hazlos valer. Sí. ¿Cómo Aquí hay los otra haces implicación. valer? Por eso Metiendo se a la protege. cárcel al que interrumpe No, el proceso. No, cierto. Ah, claro. No necesariamente. Pues para eso lo Claro hacen. que A no. ver, no les Claro importa que no, lo que por buscas. supuesto que no. Mira, vamos. es muy interesante. No. Muy interesante lo que plantea el senador Pablo, pero bueno, si, como bien se dice, la Constitución es garante de principios, de derechos, independientemente que los compartamos o no, es para una convivencia social pacífica, para tener una convivencia social con los mínimos, ¿no?, de respeto y de convivencia. Si el proceso de la vida comienza así, cada uno de nosotros tenemos un código genético diferente. El ADN es único e irrepetible, eso es biología 1, único e irrepetible. Esa unión donde se une el esperma con el óvulo está causando ese nuevo código genético único e irrepetible. Como no se puede defender y será una nueva vida que seremos nosotros en 25, 30 años, pues lo defiende esta Carta Magna. Así se concibe esto, no para criminalizar si se mata. Y si, ¿Cómo lo defiende? ¿Cómo lo defiende? Si ¿A naturalmente... través de qué instrumento lo defiende? De que no se Jurídico, legal. a Del favor de Código la Penal, vida. prohibiendo interrumpir ese proceso. Y si violas el Código Penal, vas derechito a la cárcel. Y eso es lo que provocan con esas cosas. ¿Y dónde está la criminalización prevención? de las mujeres que abortan, el llevarlas a la cárcel No, senador, eso y ya de es... generar un problema mucho mayor en aras de un criterio enteramente teológico. Punto. Y atropellando los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sobre Pueden ellas. decidir no Es que hay otra embarazarse. discusión, hay otra discusión, Eso es lo que hacen. si es una decisión respecto de su propio cuerpo o si es una decisión respecto de un
cuerpo diferente a ella que está en proceso de desarrollo. O sea, pura teología. No es teología, Pues sí es. También es ciencia. También es biología. También es biología. El problema sí. es que no hay ningún otro cuerpo, Claro que sino sí el lo hay. suyo propio. Mira, te voy a poner el ejemplo más burdo que no les gusta mucho a ustedes, pero que es cierto. ¿Sí? Y es un... Si es burdo, no lo pongas. No lo voy a poner, porque sé que les cae mal el Estamos ejemplo. en televisión, no A ver, pongas a ver, con venga. criterios. Es el caso, Los burdos. es el caso, ¿sí?, de la protección, ¿sí?, de los huevos de tortuga. A ver. Más bien de las Penalizamos, ¿no? El Estado, a través de la legislación, ha penalizado quién, ¿sí?, consume o destruye huevos de tortuga, ¿no? Los huevos de tortuga son ¿Quién tortugas. consume? No, perdona, te estás excediéndote. ¿Quién Trafica con ellos. trafica con él? Consume, ¿Quién los recoge? Porque son propiedad de la nación. Protegemos Los huevos de huevos de tortuga y no tortuga. protegemos Protegemos los huevos de la tortuga mujer. que no son tortuga, Sí son. con mucha más razón, el huevo cigoto es De la una mujer y el persona, Te voy hombre. a es un decir ser por qué Por sí humano. supuesto. son. Porque los tomas en el momento en que van a hacer la tortuguilla. Igual. ¿Sabes? Los trafican también para el consumo. Por eso, pero es un tráfico. Pero los trafican. Por eso y es lo un negocio. prohibimos, Es un porque negocio. son tortugas. Pero Y la porque tortuga no es la que toma la decisión. La que toma Claro, la decisión, claro. la que toma la decisión es el contrabandista de es huevos. el traficante. Que si tuviera No es la posibilidad, tortuga. la tortuga Pero de tomar aquí, decisión, te puesto que estamos defendería hablando igual a sus huevos. En el Distrito Federal, el aborto forzado es un delito. No importa el momento en que se haga. Si Bueno, alguien faltaba que lo fuerza, hubieran liberado por eso, también. si eso es un tipo penal aparte distinto. Si alguien fuerza a una mujer a que aborte, es un delito, va a la cárcel. Ahora, en el momento en que se está considerando que no es delito abortar, antes de las 12 semanas, se está considerando que la mujer tiene toda la libertad de tomar la decisión. Y se está sobre lavando ella. una culpa. Porque lo que ella tiene es de ella. Punto. Ahora, tú lo ves desde el lado machista, decir, pregúntenle al marido. No, también la mitad Así es era, uno. así era. Hay una aportación de Pregúntenle al marido. Pregúntenle Al al marido. contrario, yo lo Esa veo al es revés. La concepción patriarcal, machista, porque fíjate tú. Muchas mujeres no tienen que marido. mira, te voy a decir por qué. El actual Código Penal Federal, que nunca se aplica el aborto en materia federal, porque no es un delito federal nunca, pero está en el Código Federal, dice que las prostitutas y las mujeres que no logran ocultar el embarazo tienen el doble de pena que las otras. ¿Por qué? Porque la que no oculta el embarazo involucra el honor del marido cuando se sabe que abortó. Quien aborta habiendo ocultado el embarazo lo puede mantener en secreto. Quien aborta sin poder haberlo ocultado lo hace público y por lo tanto afecta la reputación y el llamado honor del marido, que es el macho, el dominante y el opresor. Perdóname. Esa es tu concepción machista. ¿Qué es lo que predomina? No la acepto. No sé que no la aceptas, pero la acabas de echar. La acabas de exponer. No la aceptas, pero la expones. Usted afirmó que lo que está ahí, en el seno de la madre, en el vientre de la madre, Es de ella. es de ella. No Sí. estoy de acuerdo. Sí, yo sí estoy. A ver, No estoy ¿qué de les parece? ¿Les Yo sí parece? estoy. Terciemos el Es de asunto ella, sobre es lo ella. mismo. Es su cuerpo. Sí. Oye, Pablo, a ver, sobre lo No mismo. te puedo meter a ti no- un óvulo para que lo... Oye, a ti Pablo, no. Pablo, A ella sí. Entonces, es de ella 100%. A ver, punto. permíteme. A ver, Rosario, sobre esto y sobre una definición que constantemente aparece, que ha mencionado Pablo, y que se menciona con frecuencia. Es una decisión de la mujer. ¿Es una decisión de la mujer o no? A mí me parece que es una decisión sin duda de la mujer, pero también de la sociedad. Y es donde creo que nos estamos lavando las manos, ¿no? ¿Cómo metemos ahí a la sociedad? ¿Cómo la sociedad va a decidir que alguien aborte? Porque está permitiendo que se llegue a esa extrema medida. Qué bueno que se dijo aquí que el aborto, no estamos a favor y en contra del aborto. Bueno, además unos estamos a favor de la vida. Y aquí no es que se quiera implantar, nadie aborte, todo el mundo tenga los hijos que no desee. No, aquí se trata de educarnos,
de educarnos mutuamente. Existen muchas asociaciones civiles y fundaciones que recogen a estas mujeres que quieren abortar y llegan a un feliz término. ¿Y qué quiere decir el feliz término? Que tienen al hijo y que pueden enfrentarse a lo que es tener un hijo, ¿sí? Por una irresponsabilidad, por una falta de conocimiento, por una violación, que es el 2% de los casos de mujeres que quieren abortar por violación. 2% del 100% son mujeres violadas que llegan a estar embarazadas. Entonces, ¿dónde está la sociedad? Es muy fácil decir, y sobre todo para los hombres, aquí sin hacer ninguna distinción ni discriminación, que aborten. Total, la pena. Las consecuencias físicas, las consecuencias psicológicas, insisto, las espirituales que cada una pueda o no tener, que se las lleve a su casa. Eximimos de la pena, inclusive al macho del que habla el senador Pablo. Hasta él queda Ellos tranquilo. son los que menos quieren que alguien aborte. ¿Ellos? Quien toma la ¿Quién decisión ellos, de perdón, Pablo? abortar es la mujer, es su cuerpo, Por no tener opciones. es su libertad. No tiene opciones. A ver, si no tiene opciones... Toca puertas y no se A las ver, abre el sí, Estado. a ver, si no tiene opciones, la única opción frente al aborto es tener el hijo. Cada quien decide si las tiene o no. Yo no me opongo en absoluto a que haya instituciones que tratan de aconsejar a las mujeres embarazadas que piensan abortar, que no lo hagan o que las ayuden. Muy bien. Eso es aparte. Yo lo único que defiendo es esto, porque estamos hablando de la penalización del aborto. Ninguna mujer, por el hecho de abortar, debe ser considerada Por ningún un motivo. criminal. Por ningún Totalmente de motivo. acuerdo. Debe Por salir ningún de motivo. los códigos penales el delito supuesto. de aborto. Sin duda. supuesto. Sin Bueno, duda. Entonces, Y ¿para de ahí qué ponen en empezamos la otro debate. Constitución esto de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte, sino para evitar, para evitar que en los códigos penales se haga lo que se hizo en la Ciudad de México? Es decir, que no sea delito y que ninguna mujer vaya a la cárcel por eso. Punto. ¿Por qué? Porque le reconocemos su libertad. ¿Y por qué? Porque reconocemos y aceptamos que el Estado no debe interferir en la libre decisión de una mujer. Y nos sobre brincamos su todo lo propia previo. Reproducción. Entonces, abajo los códigos penales que criminalizan el aborto y persiguen a las mujeres que abortan. Abajo, el PAN no votará nunca. Yo lo propuse en el Senado. Y al día siguiente llegó el PAN a exigir una reunión de la Comisión de Justicia para votar en contra. Les dije, ¿por qué tienen tanta prisa de votar en contra? Porque queremos que se haga constancia de que el Senado de la República quiere mantener como delito el aborto. A ver, Sí. senador, ¿qué dices de eso? Yo no estuve ahí. A ver, pero ¿qué piensas? Oye, Tú senador, llegaste después. Oye, Pero llegaron casi, era una tropel. manifestación de panistas. Oye, que a ver, llegaron todos a exigir. a ver, quiero veamos sostener- este asunto, porque se nos va a acabar el tiempo, pero veamos este asunto que plantea Pablo de la criminalización, de etcétera, esta parte. Ese Yo, es el asunto yo quiero básico. sostener que el hecho de poner en una constitución el reconocimiento del derecho a la vida desde el momento de la concepción a la muerte no trae consigo necesariamente o exclusivamente se tenga que criminalizar y se tenga que poner penas a la mujer. Ya están puestas. Ya están puestas. Yo creo que bien podríamos, Este es un asunto importante, a ver. ante ¿sí? el reconocimiento del derecho a la vida, consagrado, en este caso en las constituciones de los estados, Entonces, ¿para qué lo ponen? yo creo que podríamos replantear ¿sí? el tema de los códigos penales para resolver los problemas que trae consigo ¿sí? cuando en una situación existe un aborto y no se privilegió ¿sí? la vida de un ser concebido y no nacido, que no necesariamente tiene que ser con castigo a la mujer, no Entonces, necesariamente. ¿eh? Quizás, como tú lo señalas con mucha puntualidad, al que indujo contra la voluntad a una mujer sí hacerlo, Eso siempre es un delito. Ese es me parece el ser... aborto forzado y- siempre es un delito, Sí, por favor. Por supuesto, y eso no lo quitaríamos. Pero eso nadie lo está discutiendo. ¿Eso nadie qué? Nadie lo está discutiendo. El aborto forzado es una cosa que nadie discute, evidentemente. Si tú obligas a una mujer a abortar, eres un criminal. Vamos, eso, Claro. nadie discute eso.
decías, ¿a quién hacemos responsables? Acciones, a ver, algunos yo te responsables. veo a ti que eres uno de derecha, pero moderado. A ver, ¿estás de acuerdo en que todos los códigos penales del país se considere que abortar por parte de una mujer antes de las 12 semanas no es un delito? Estoy de acuerdo, sí, siempre y cuando tengamos la garantía, tengamos el derecho reconocido en la Constitución a la vida, ¿sí? Entonces, ¿para qué Porque trae quieres otras implicaciones, no solo las penales, ¿sí? Que tenga reconocido el derecho a la vida del ser concebido y aún no nacido. ¿Por qué? Porque se trata de reconocer los derechos, el derecho al nacer. ¿Pero qué Pero no repercusión tiene? traería yo como consecuencia necesariamente el que tenga que penalizarse o criminalizarse cuando se interrumpa, ¿sí? Un embarazo. Entonces, ¿para qué lo pones en la Constitución eso de la concepción? No, jamás vamos a poner. A ver, no el tema estamos del aborto. discutiendo. Es que no es el tema, no es el aborto, el tema es la vida. No, el tema es el aborto. No, el tema es la vida. A ver, el derecho a la vida es el derecho número 1 de la Declaración Universal De los de Derechos Naciones Humanos. Unidas de Derechos Humanos. A ver, no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo. Su proyección. Espera, estamos Está en el Pacto discutiendo San José. que sobre la base de una idea teológica, de que en el momento en que un espermatozoide penetra su pequeña cabeza en un óvulo, en ese momento ya hay vida y hay que protegerla y por lo tanto hay que penalizar su interrupción, su muerte. Eso yo no lo digo. No, bueno, eso lo dicen todos ustedes. A ver, No lo Rosario, acepto. a ver, Rosario, ¿Para qué lo sí. ponen A entonces ver, en la Constitución? en este sentido, ¿no? Es decir, yo creo que no hay duda que el proceso por eso lo educativo ponen. es uno de los grandes antídotos ante esto. Pero te planteo, estamos lejos de eso. ¿Qué hacemos con el escenario que hoy tenemos? O sea, tenemos hoy un escenario bastante dramático y bastante difícil. No es solamente violación, son los procesos educativos, son madres solteras. Hay un conjunto de circunstancias que no se trata de que, bueno, ahora resuelvan el problema y todas aborten, pero sí tenemos un estado de las cosas bastante complicado, que de aquí a que entremos a otro estado de las cosas va a pasar un tiempo. Pero si no hacemos un balance, vamos a llegar a un término que va a ser el más fácil para todos, es que aborten, que cada quien haga con su cuerpo lo que cada quien quiera y que hayan las consecuencias dentro de una sociedad, porque es una sociedad que está llevando a cabo situaciones extremas, ¿sí? Y de alto nivel, como ya lo he dicho, de dolor, psicológicas, y entonces sigamos conviviendo así tan tranquilamente, no se vuelve a tocar el problema y no hay problema. Entonces le tapamos el ojo al macho. No, eso no. Tenemos que llegar a un nivel donde podamos empezar a tomar estas decisiones conforme a mejorar la vida, repito, la vida de la sociedad, de todos. Ni la criminalización de las mujeres por llevar a cabo esta situación, quitémoslo de los códigos, el criminalizarlas, el penalizarlas, el meterlas a la cárcel, ni tampoco esta apertura, sin más ni más, de todo mundo vamos a abortar. Estamos en contra del aborto, ¿sí? ¿Cómo todo mundo a favor vamos a de la abortar? vida ¿Quién y plantea en eso? contra de la criminalización. A ver, Es muy sí. sencillo. A ver, ahí en el estado actual de las cosas, Rosario, a ver, lo que pasa es que el único referente que tenemos realmente es la Ciudad de México, ¿no? Es el único. Bueno, pero tenemos la mitad del mundo, más de la mitad Sí, del mundo. pero digamos, en esta Como realidad. referente también. Oye, diría Pablo, en esta realidad nuestra de cada día, que es una diversificación Te en lo el país pondría. brutal, pero yo tengo la impresión de que hay un balance favorable en el caso de la Ciudad Te de lo voy a México. poner muy sencillo, A ver. y mucha gente lo dice, y muchas de estas asociaciones y religiosas, no religiosas, laicas, etcétera, lo dicen. En el país tenemos 40,000 muertes que están siendo llevadas diariamente y se cuentan. En Bueno, el oye, DF perdón tenemos que te interrumpa, 50,000, porque nadie ha dicho lo 50,000. contrario. Sí. 50,000 muertes que se conocen, 35, 40, ¿Tú 30, consideras 15. que un homicidio es eso? Permítame un segundo. ¿el aborto y es un aquí en el homicidio? DF silenciosos, si es que el proceso de la vida comienza cuando se une el espermatozoide con el óvulo sin tener nada teológico, ahí comienza el posible ser humano que puede ser desechado no natural o naturalmente por su madre. Punto. Ahí comienza ese procedimiento. Aquí las muertes son silenciosas. Nadie dice nada, nadie las levanta. ¿Cuántas llevamos? ¿70,000 en las clínicas legales? Está bien, entonces aquí no molestan porque no se ven. Se las lleva, como digo, la mujer, porque ni siquiera tiene una atención posterior, ni previa, ni educación, nada. Se las lleva la mujer con ella. Entonces es muy fácil para la sociedad, que somos todos nosotros, que aborte.
Total. Oye, pero al no fin y lo al cabo, vemos, no oye, y se disfraza atrás de una situación de que ella decida sobre su cuerpo. Claro que es una decisión, pero desesperada, sin oportunidades, sin nadie que la rescate, sociedades, instituciones dentro del gobierno, etcétera. Y para puntualizar y terminar con este ejemplo que te pongo, los 2 casos que dieron vida y que hicieron legal el aborto en Estados Unidos, las 2 mujeres que participaron ahí se arrepintieron después. Ni siquiera abortaron. Llevaron a término su embarazo, sus hijos fueron adoptados y al final de sus vidas o en el transcurso de sus vidas se arrepintieron de haber hecho lo que hicieron porque ni siquiera llevaron a cabo su aborto, ¿sí? Fueron utilizadas para que el aborto se legalizara. Sí. Y esto no lo inventé yo, esto está escrito. Ahora, a ver, yo creo que hay una cosita para... Espérame tantito, es que se han dicho una cantidad de cosas que a mí yo estoy aquí en una situación perpleja. Tú dices que no hay que criminalizar el aborto, pero que no hay que permitirlo. Y que los abortos son homicidios y es matar a un niño. A ver, son tan contradictorias todas las cosas que has dicho, incluyendo decir que las mujeres que promovieron los amparos ante la Corte, esto ellas es cierto. habían sido procesadas por haber abortado. No abortaron. A ver, ellas, es que entonces te informaron Roe versus mal. Wade no abortó. Te informaron mal. No. Ellas ya habían sido procesadas y condenadas en un juicio en su estado por haber abortado. No. Y la apelación llegó hasta la Corte. La Corte tenía que resolver si esa sentencia se hacía válida o la nulificaban por inconstitucional. La nulificaron por inconstitucional. A partir de ahí vino toda la lucha entre abortistas que no son abortistas, si no admiten que la gente tiene el derecho de abortar, y quienes se oponen y quieren meter a la cárcel a todas las mujeres que abortan. Como la compañera dice que no hay que meter a la cárcel a nadie. Por supuesto que no. Que hay que ayudarlas. Bueno, ¿tú no estás consciente de que la burguesía también aborta? Yo estoy consciente, No independientemente de la burguesía o no, yo estoy consciente también que nosotros podemos decir lo que sea, pero hay una certeza, el proceso de la vida comienza en ese momento. Bueno, con podemos ese hacer leyes argumento, a favor y en contra. ¿En qué concluyes con ese argumento? ¿Qué hacemos frente a las mujeres que abortan? ¿Las metemos a la cárcel o no las metemos Por a la supuesto cárcel? que no. Ah, bueno, entonces ya estamos de acuerdo y lo demás no tiene ningún sentido. Ese es el problema, ¿Para Aborten qué? y vámonos a su casa cada quien. No, ahí yo lo que está el quiero es que a problema. nadie le metan a la Ahí cárcel está el por problema, abortar. senador. Bueno, no. Pero que Que sí se se respete atienda también el derecho. la problemática No, que trae que consigo decidan. las personas que tuvieron que Que A abortar. ver, espérame decidan tantito. y ¿Tú vas a punto. resolver ese No. problema? No. ¿Quién lo va a resolver? La sociedad, la economía, el sistema socioeconómico. Mientras vivamos en un sistema socioeconómico en el cual la mayoría son pobres, desamparados, hay un enorme desempleo y todo esto es responsabilidad de la clase política que ha gobernado este país, seguiremos en la misma. Entonces, una cosa es eso y otra cosa es el reconocimiento de las libertades. La mujer es libre de decidir sobre su cuerpo, sí o no. Esto es como el embarazo, no se puede estar medio embarazado. Claro que sí. Yo te digo, ¿Es o no es respecto libre? de su cuerpo tiene la libertad de Hacerse decidir, tatuajes, ¿sí? piercings, pintarse el Lo que pelo, considere. Pues ese lo es su que quiera. cuerpo. El debate Ese es, es su cuerpo. y yo no estoy de acuerdo, que el fruto de la concepción o No le pertenece. Si no el es huevo divino. Los hijos son A ver, preciados. entonces ¿a quién le Senador pertenece? Pablo, los ¿A hijos quién son le pertenece? prestados. ¿A quién le pertenece ¿A quién los el hijos? óvulo fecundado en el cuerpo de una mujer? ¿A quién le pertenece? A la mujer, cuando lo fecunda A el la mujer. espermatozoide. A ver, ¿a quién le una pertenece? Ay, a la mujer. A la mujer. Y cuando lo fecunda el espermatozoide, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? Pregunto, ¿a quién le Nace, pertenece? es un proceso. ¿A quién le pertenece? Nace. ¿A quién le Ya pertenece? tiene. ¿A quién ya le tiene vida, pertenece? ya es individuo. Por eso se protege la vida. Santa Teresa del ya es vida, ya es Partido vida. Verde, ¿no? No, es que no le pertenece como Bueno, como San si fuera una Agustín cosa. no estaba de acuerdo con eso. no, para nada. Él creía en el alma a los 40 días. Esta teología, No. esta teología es muy Al elemental, óvulo ¿no? es de la mujer. Cuando llega el espermatozoide, es otra vida.
Ya A no ver, le pertenece a ver, una al cosa, 100%, espérame, es, otra, Pablo. es Al otro registro código civil, genético. pues. Senadores, diputada. Otro código genético. Ciudadano. Por favor, traemos un pequeño problemita que el programa ya se acabó. O sea que necesitamos 3 minutos. Y terminó ¿Les parece de que, manera muy chistosa, Sí, ¿no? bueno, yo lo que diría es Un poco esto. ridícula. ¿Qué les parece si cada uno en un minuto nos dicen que engloban lo que piensan esto de las conclusiones? Y siempre he pensado que es complicadísimo. Pero a ver, una mirada final. Cada quien dígame en un minuto. Empezamos, Pablo, y listo. Ya no voy a insistir en esto porque en realidad el debate se fue por otro lado. Estamos hablando de derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Y ya entramos a la discusión teológica de que el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo se convierte en una disposición divina. No, y en algo en que una no nueva depende vida. No, de los ninguna seres humanos, disposición divina. porque ya No, tiene no, no, no. independencia de la humanidad. Como en eso no nos vamos a poner, yo respeto mucho ese punto de vista, me parece constructivo, pero no es lo que debe determinar las leyes. Las leyes deben estar determinadas por el reconocimiento de derechos. Ahora, ¿por qué no está aquí el PRI? Porque el PRI fue el que hizo todo este relajo. El PRI. Y ahora A ver, trata perdón, de Pablo, ocultarse. ¿por qué hizo el Porque relajo? el PAN en todo el país, después de la legalización del aborto en la Ciudad de México, promovió en todos los estados esta reforma constitucional con el propósito de evitar la legalización del aborto en esos estados, con un candado constitucional local. Por lo tanto, mantener la penalización del aborto. Bueno, entonces el PRI decidió apoyarlos. Hubo 2 o 3 diputados perredistas que por razones ahí muy personales, sin decisión de partido, también votaron a favor de estas disposiciones constitucionales locales que son contrarias al derecho de las mujeres a gozar de su libertad. Entonces, pero si no hubiera sido por el PRI que apoyó en todos esos estados, el proceso de esa reforma constitucional nunca se hubiera dado, prácticamente en ningún estado. Es el PRI el causante de este lío, porque la posición del PAN la conocemos, una posición de principios. El PRI es un partido que no tiene principios, es un partido totalmente oportunista, que decidió, por esos motivos, apoyar el andamiaje constitucional sobre el cual se asienta la penalización del aborto y el encarcelamiento de las mujeres que abortan. Del PAN no me extraña. Adelante, senador. Bueno, yo lo que pondría como conclusión es que el bien jurídico tutelado en las reformas constitucionales que han hecho los estados es el derecho a la vida. Y el derecho a la vida como el derecho superior, ¿sí?, de los derechos del ser humano, con un reconocimiento desde el momento de la concepción hasta la muerte. El tema que se llevó a la Corte a discusión, a final de cuentas, tiene que ver si los estados pueden o no pueden legislar en esta materia para consagrar este derecho y este reconocimiento. Me parece que a final del día no hay una conclusión en un sentido o en otro, sino simplemente hay una insuficiencia de votos, en este caso para la ponencia que presentó el ministro Fernando Franco, y por lo tanto la conclusión de la Corte fue desestimar dicha acción de inconstitucionalidad y dejar vigente la legislación. Creo que es un tema que tiene muchos tópicos muy controversiales y que en una sociedad plural pues no podemos vivir en los radicalismos o en los extremos en un sentido o en el otro. A mí me parece que el tema del derecho a la vida no necesariamente tiene que traer como consecuencia la penalización y la criminalización de la mujer, porque ya lamentablemente el simple hecho de verse orillada a una situación del aborto ya la hace víctima, y todavía victimizarla más me parece que es incorrecto. Tenemos que hacer un planteamiento diferente en cómo tratamos el tema de la interrupción de la vida sin que hagamos más grave la situación de la mujer. Y en este contexto creo yo que tenemos todavía que seguir discutiendo estos temas que están en el Código Penal o otras disposiciones que pudieran estar que favorezcan una mejor condición para la mujer, pero también para el ser concebido y no nacido. Diputada.
Muchas gracias. Pues a mí me parece, por un lado, que la Suprema Corte de Justicia hizo su trabajo correctamente, lo que le tocaba. En cuanto al tema del aborto, es un tema que podemos estar a favor, en contra, nos guste, no nos guste, es más, meternos, no meternos, ser indiferentes o tener empatía, pero es una realidad que se da en nuestro país, es una situación que hay que atender. Por supuesto que a la mujer, al pasar por este proceso, que debe ser una de las situaciones más difíciles y las decisiones más duras que pueda tomar una mujer, no puede criminalizarse por ningún motivo por llevar a cabo esto. Sin embargo, tampoco podemos llegar a esta situación de que se lleven a cabo y poner sobre el derecho a la vida, que es el derecho más preciado por cada uno de los seres humanos y que comienza, este proceso comienza con una concepción, ahí es donde comienza. Ya si a las 12, si a las 13 semanas o si después se convierte en humano para unos, en otros se convierte en un ser de derechos, en otros es un riesgo si es expulsado por una tercera fuerza de la mujer, pues eso ya son diferentes apreciaciones, se pueden defender diferentes puntos. Sin embargo, existe una verdad que es que el proceso de la vida comienza con la concepción. Y a mí me parece que debemos de tomar este tema desde diferentes puntos de vista, no solo el de sí o no vamos a permitir que decida la mujer, porque es un argumento que vende, que decida la mujer. ¿Y la sociedad? ¿Dónde está? ¿Y las instituciones de los gobiernos? ¿Dónde están? ¿Y las familias? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos todos cuando una mujer es orillada a llevar ese proceso en su cuerpo? Que como lo he dicho anteriormente, no solo puede dejar situaciones físicas, sino psicológicas, y se las lleva a su casa. Entonces todos estamos muy tranquilos, ¿no? Mientras no afecta a terceros, no se ve esa afectación, solo en las mujeres y en nuestra sociedad permea. Muchísimas gracias. El tema va y viene, ¿no? Y también recuerdo que este es un tema que aparece luego en las campañas presidenciales inevitablemente, ¿no? Es pregunta natural, ¿no? Casi lógica, los candidatos. Y ahí a veces se enredan. Pero el tema, ¿Quién se ha enredado sobre eso? Sí, cuando yo recuerdo cuando en diferentes campañas hacíamos una serie que era en su casa, entonces planteabas el asunto que piensa del aborto. Híjole, no fluye la respuesta, ¿no? No fluye. No te acaban diciéndolo, sufren. Es una cosa de confrontación fuerte en el país. Sí, yo también lo creo. Yo creo que lo va a seguir siendo. Sí. Hay que respetar a las personas que tienen todas las posiciones. Sí. Sin embargo, hay de bienes a bienes. Yo respeto la posición de todos. Lo que no admito es que se ponga en duda la libertad de las mujeres. Que ese es para mí el mayor valor. La vida del más fuerte. No es del más fuerte. La vida de la mujer más fuerte contra la vida del inocente. Es sencillamente la libertad. Si no quiere al hijo, pues... La libertad no es un asunto. Si alguien no quiere tener un hijo, debe tener la libertad de no tenerlo. Si alguien quiere tener un hijo, debe tener la libertad y las condiciones para tenerlo. El querer tener un hijo es un sentimiento tan poderoso, solo equiparable al sentimiento de no querer tenerlo. Bien. Pablo Gómez, senador, gracias, senador, que estuviste con nosotros. Muchas gracias, senador. Es un gusto. A ti, Javier, muchas gracias. Diputada, gracias. Muchísimas gracias. No les digo que volvemos con este tema porque, claro que digo que sí volvemos, ¿no? Pero va a estar cíclico otra vez, ¿no? En un rato nos volveremos a ver. Bueno, muchas gracias a usted que nos ha hecho el favor de acompañarnos en nuestra mesa de diálogo. Le quiero recordar que nuestro programa se transmite miércoles, domingos y lunes. Y en esta ocasión el tema del aborto creo que sin lugar a dudas, estoy cierto, generará diferentes opiniones en nuestros televidentes y yo creo que hay que escuchar puntos de vista realmente diferentes, confrontan puntos de vista que tienen que ver con lo personal, pero también puntos de vista con la mirada de lo que es, pienso yo, la vida misma, ¿no? Bueno, muchas gracias de nuevo, muchas gracias. Hasta la próxima, pásela bien, en nombre de todos los que hacen posible esta emisión, gracias a Dios.